noches, mi nombre es Carmen McEvoy y esta es nuestra primera entrega de Mesa Compartida. Soy César Azabache y vamos a comenzar con este espacio. Carmen, tenemos El poder de las palabras de Mariano Sigman, una buena razón para hablar sobre conversaciones. Es un libro de difusión, de modo que hay que dejar en claro que no se trata de un tratado científico, se trata de un pretexto para tomar esto que además estamos ofreciendo a conversar. ¿Qué te ha parecido este texto? Me parece que es un gran intento, es un buen intento de divulgación, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento en el que hay mucho público que quiere saber qué cosa está ocurriendo en la ciencia. Y yo creo que la ciencia, en este caso, todo el tema del cerebro, las investigaciones sobre el cerebro han llegado a un nivel increíble, por lo que un poco Mariano nos comienza a contar de lo que es posible hacer. Y yo creo que esto, para el caso de la historia, puede servir para entrar en el tema de la conversación, que es un elemento importantísimo que nace con los griegos, ¿no? Con el tema de la filosofía, de los banquetes donde ellos se reúnen a conversar, ¿no? Y que nos remite al gran tema que nos interesa a nosotros en este momento tan importante de nuestra historia, que es la memoria. Déjame marcar una primera construcción que me conmueve en esto, el esfuerzo por la difusión. En realidad el formato del libro es muy simple, es un libro que puede ser leído por cualquier persona, pero Mariano Sigman es un neurocientífico y si uno lo googlea, si uno lo busca en YouTube, va a encontrar muchísimo material en el que él se sienta, en un espacio como este, a intentar lograr que las personas comprendan cómo funcionan sus ideas, sus palabras y esto que parece una consigna moral, cómo conversar constituye el pensamiento y ayuda a tomar decisiones. Difusión, ¿qué te provoca este sentido de hacer las cosas para que los demás tengan herramientas para también hacer cosas? Exactamente, es un libro que a mí, por ejemplo, un concepto que me pareció muy interesante es el concepto del cablerío cerebral, ¿no? Que hay un cablerío, ¿no? Y este cablerío es responsable de muchas de nuestras funciones, es responsable de las emociones, es responsable de la organización de tu vida, de cómo la vas, digamos, poniendo en secuencia, es responsable de tu razonamiento, ¿no? Entonces como que te comienza a poner una suerte de sistema y como tú muy bien dices, cómo la conversación tiene un efecto no solamente en la clarificación de las ideas, ¿no? Que yo creo que ahí hay un tema fundamental, que conversando en esta suerte de intercambio, lo que los norteamericanos llaman el brainstorming, ¿no? El brainstorming es posible, como dice él, llevar estas ideas a una suerte de habitáculo, ¿no? Y en este habitáculo tú vas a ponerle un poco el sonido que tú quieres para ciertas emociones, vas a poder entender la relación entre las cosas. Entonces es como tú dices, un instrumental que se nos da sin necesidad de leer grandes tratados de neurociencia para nuestra cotidianidad, ¿no? Hay una cosa que me conmovió, ¿no? Hay libros que hay que leer desde el final. En el epílogo, el espejo de Feynman, se llama el epílogo de ese trabajo de Sigman, él cuenta la experiencia de Feynman, un profesor, que termina diciendo en alguna clase que no es que él tenga las ideas claras y por eso sus clases son buenas, sino que él da buenas clases y por eso tiene las ideas claras. De varias maneras sugiere la idea, creo, que tiene más sentido pensar en conversar no como un espacio para convencer a alguien de cosas de las que uno está convencido, sino como un espacio en el que se construye el pensamiento que luego puede ser confirmado. ¿Encuentras un espacio para fundar esto como esquema? Por supuesto, y él no sé si recuerdas que él nos trae a colación a Michel de Montaigne, ¿no? Claro. Y Michel de Montaigne es este tipo brillante que inventa el ensayo, ¿no? El ensayo, ¿en qué momento lo inventa? Cuando está pues Francia en unas guerras religiosas impresionantes, hay violencia afuera, y él convoca a los amigos a conversar, y en esas conversaciones surge la noción del ensayo, que es ensayar tu pensamiento, ¿no? Tú cuando escribes,
tú no estás tratando de convencerte de nada, sino que las ideas van a ir un poco desenvolviéndose. Yo me acuerdo que leí hace mucho tiempo, no me acuerdo, creo que era Pocock, que es un teórico del republicanismo, que a él le gustaba escribir, porque él sentía que al escribir era como una madeja que él la iba, digamos, iba desmadejando las ideas, ¿no? Entonces, ese acto físico está relacionado con cómo opera el cerebro, ¿no? Entonces, volviendo a lo que tú dices de este profesor, lo que se produce, y es un poco lo que yo también hago en mis clases, yo no voy con, cada clase mía es diferente. O sea, yo no voy con un PowerPoint, yo me siento y cada clase va a tener algún tipo de objetivo, ¿no? Que los estudiantes van a comenzar a descubrir entre ellos y iniciamos una conversación. A mí me gusta mucho la conversación en la clase. Entonces yo creo que lo que tú dices es que el profesor llega y se va a sorprender. Él se va a sorprender a sí mismo y va a sorprender a sus estudiantes. Es maravilloso cómo incluso desde la neurociencia tú puedes empezar a recuperar contenidos éticos, ¿no? El propio título del libro es complejo. El poder de las palabras. Poder, palabras. Suena bastante unilateral. Pero el subtítulo es cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Conversando. Hay alguien frente a ti. Es dialógico. Exacto. Entonces, al mismo tiempo, el ensayo presenta un cerebro que se construye, pero una otredad. Exacto. Un colectivo con el que se interactúa y es una invitación enorme a cambiar el modo en que nos paramos frente a ese colectivo. ¿No encuentras en eso también una manera de redefinir nuestras relaciones de poder y de amor? Exactamente, exactamente. Porque él introduce en su discusión otra palabra clave que es escuchar, ¿no? Entonces, en este diálogo, ¿no? Donde tú estás, digamos, estás desmadejando para utilizar un poco el concepto de Pocock, que creo que es Pocock, el otro que está frente a ti probablemente se va a sintonizar en tu proceso y va a empezar a hacer lo mismo, ¿no? Entonces empiezan las preguntas, entonces ahí entras en una relación horizontal en la que el estudiante le enseña al maestro y el maestro también está tratando. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces hay un aprendizaje mutuo que yo creo que es lo que él básicamente trata de explicar, ¿no? Que en estas conversaciones tú tienes toda la, digamos, por eso que este elemento de la sorpresa, este elemento de conmoverte con el otro que te está también transmitiendo lo que piensa, va a crear algo diferente. O sea que de esa conversación van a hacer algo que te va a sorprender a ti y que probablemente le va a sorprender al otro, ¿no? Entonces eso es como una especie de magia. Una invitación a la humildad como manera de afrontar al otro, una invitación a una actitud distinta, a la autoconfirmación para enfrentar al otro. ¿A cuántas cosas nos está invitando este discurso, Carmen? Tú llegas con ganas de aprender también, ¿no? Yo creo que también es una buena disposición. Tú te sientas en la mesa del diálogo, en la mesa de la conversación, esperando ver cómo vas a ser sorprendido, ¿no? De otro ser humano que también llega a esa misma mesa para compartir contigo una manera diferente de ver, ¿no? A mí me encanta mucho esa historia de la India, ¿no? Que es definir a un elefante, ¿no? Y están todos con los ojos tapados y uno toma la trompa, el otro toma la pata y el elefante es un animal complejo. Entonces cada uno de ellos tiene razón en la descripción. Y al final de este conglomerado de aproximaciones, va a salir una visión mucho más comprensiva de lo que es. Entonces yo creo que él está apuntando a eso justamente cuando dice en la introducción, estamos siendo bombardeados por los fake news, estamos siendo bombardeados por una sociedad que está basada en la mentira. Hemos estado hablando de conversaciones, de palabra, todo esto alrededor de la formación del pensamiento, pero también de las historias de vida, que en el propio texto de Mauricio tienen un capítulo aparte, Exacto. la creación, la invención, el imaginario. Tú eres historiadora y tengo que decir que la semana anterior acaban de presentar tú y Marcel Velázquez una colección que me impresionó, la historia de Perú de Juan Basilio Cortegana. Esto, Carmen, tiene muchas dimensiones. Una es el proceso
que este equipo de historiadores, literatos, Marcel, tú, han desarrollado para rescatar a un autor del siglo XIX, que estaba solo en los catálogos de los especialistas. Cuéntanos un poco cómo este equipo se para en el rescate de un autor que está en los archivos. Queríamos regalarle al Perú, yo creo que este ha sido un poco el propósito. O sea, ¿qué cosa podemos regalarle al Perú? Y eso creo que se ha visto cuando hemos estado Marcel y yo en el comité editorial de Bicentenario, y qué realmente puede ser valioso. Entonces pensamos como en dos líneas, ¿no? Una línea fue Los Nudos de la República, que es esta colección de textos que tocan diferentes temas, tocan el racismo, las mujeres, la educación, y pensamos en rescatar una fuente, o sea, como historiadores, porque Marcel también es cercano a la historia, es historiador también. ¿Qué fuente primaria? A mí me gusta mucho trabajar con fuentes. La fuente te conversa, ¿no? Esta conversación de la que estamos hablando es la conversación con el pasado. Entonces entras tú como que retrocedes en el tiempo y tienes esta conversación. Entonces pensamos con Marcel, qué fantástico sería para el Perú volver a conversar con Juan Basilio, ¿no? Entonces la Biblioteca Nacional tenía el manuscrito en su bóveda. Nos enteramos que es un manuscrito que ha pasado, bueno, ya la historia la conoce, probablemente necesitamos una breve descripción de que se pierde, ¿no? Se lo llevan a Argentina. Pero como dijimos ayer en la presentación del libro, o la semana pasada en la presentación del libro, esa situación azarosa que tiene digamos, nuestro devenir en el tiempo, y que también ocurre con nuestras fuentes, un poco lo de Pardo es notable, ¿no? Que se pierden las cartas, que aparecen volando en chorrillos. En este caso va a Argentina y se libra del incendio de la Biblioteca Nacional. De modo que fue un viaje salvífico. Es un viaje salvador. Entonces después el mismo Basadre compra una colección y en la colección aparece Juan Basilio. Entonces cuando detectamos que esta era la fuente y la comenzamos a trabajar, nos dimos cuenta que habíamos dado en el clavo. Porque si tú lees su prólogo, es un prólogo para este momento. Él nos está hablando como alguien que peleó por nuestra independencia y que probablemente luego de haber escrito los 5.000 folios a lo largo de 16 años, él dice, yo amo al Perú. Número uno, yo voy a confrontar al tiempo que todo lo destruye, ¿no? Él sabe de que esta historia que él está contando se la lleva el tiempo, como lo sabemos los humanos, o sea, el tiempo es devorador. Y lo tercero, que es lo más conmovedor, es el Perú sobrevivirá hasta el fin del mundo. ¿No? Entonces, en esa pequeña fórmula nos está dando una suerte de antídoto, ¿no? Para esa sensación que tenemos, que todo se disuelve, que todo termina. O sea, un veterano de Ayacucho que vio a sus camaradas morir, porque ahí hace la lista de los que murieron, te cuenta cómo fueron las batallas, y ha visto todo lo que nosotros como historiadores conocemos, la anarquía, el derrumbe del Estado guanero, las guerras civiles. Al final dice, el Perú sobrevivirá hasta el fin del mundo. Entonces hay que seguirle un poco su optimismo a Juan Basilio. ¿Sabes qué me ha impresionado además? Que dos personas fuertemente ligadas a la academia, tú y Marcel, le presten todo este esfuerzo, creo que eso es significante, a lo que es un testimonio. Digamos, en la presentación de la Universidad Católica, la que hicieron la semana pasada, hubo alguien en el público que preguntaba, y me pareció una pregunta totalmente inoportuna, ¿cuál es el aporte y la ubicación historiográfica de Juan Basilio Cordegana en la formación de la ciencia histórica? Y la respuesta de ustedes me encantó. Este es un testimonio. Esta es una persona que estaba ahí, que cuenta con nombres y apellidos quienes murieron, que levanta una historia tan hermosa como la de esta Rabona, la que llaman la patriotísima, que se anticipa a la tropa para que todo esté en orden, que él mismo testifica, que corrige historiadores contando, yo estaba ahí, las tropas estaban en otro lado, que se indigna por el uniforme,
en la comparación con el informe realista, testimonio. Y quiero regresar sobre esta construcción, el testimonio, porque de varias maneras el testimonio es eso que portan las personas que viven, ¿no? Una expresión de su dignidad como ser, lo que cuentan. Y ahí regresamos a la primera parte de esta entrega. Tú dijiste, queremos volver a conversar con Cortegana, queremos escuchar su voz, pero al mismo tiempo estamos hablando sobre Cortegana. Exacto. Y estamos construyendo una memoria. Y creo que es donde está el eje. Y ahí es donde te quiero plantear la siguiente cuestión. ¿Estamos hablando solo de conversar para convencernos? ¿De conversar para pensar? ¿O también de conversar para construir nuestra memoria viva? Bueno, primero que nada, yo creo que acá lo notable es que él ha podido volverse como autorreferente y solamente contar Ayacucho, ¿no? Entonces decir, bueno, yo estuve en Ayacucho y comienza, pues, tiene montones de memorias. No, él se va hasta el Imperio Incaico, ¿no? Se va hasta el Imperio Incaico y para irse al Imperio Incaico, él tiene que conversar, y volvemos al acto de conversar con Garcilaso, con los conocedores del imperio, básicamente con el que conversa es con Garcilaso, y en esta conversación, él va reformulando, porque si tú recuerdas, hay notitas en que se rectifica, papeles Incluso. pegados, no hay computadora, esto es conmovedor, o sea, 5.000 páginas de pegoste, 16 años de su vida, 16 ¿no? años de su vida en años dificilísimos, te lleva pues a este lugar extraordinario en el que él es actor, o sea, él es actor, pero al mismo tiempo se pone como objetivo construir una historia totalizante del Perú, sin tener el entrenamiento. O sea, él es un autodidacta, como muchos de nuestros grandes intelectuales. O sea, Mariátegui era otro autodidacta y así podemos encontrar a muchos, ¿no? Entonces yo creo que en Cortegana encuentras primero el celendino, ¿no? Que eso yo creo que también es notable, ¿no? Él viene de Celendín, pero se nacionaliza en la guerra, de cierta manera, ¿no? Porque cuando él cuenta, no cuenta la historia de Celendín, él cuenta la historia del Perú. ¿No? Y en esa historia del Perú, y eso lo dije en una de las entrevistas, esta historia es un río profundo, ¿no? Esa corre desde lo... Y él salta al río, ¿no? Y él salta en la última parte, ¿no? Cuando él siente que ya el río desemboca y el Perú es liberado del yugo colonial, él dice, yo estuve ahí, ¿no? Entonces yo creo que y volviendo a tu pregunta, yo creo que la memoria crea comunidad, la comunidad de la memoria, ¿no? Y acá podemos todos comenzar a discrepar, ¿no? De nuestras interpretaciones sobre Cortegana, pero estamos hablando de él, estamos hablando de Ayacucho, estamos hablando de las quejas que él levanta contra este ejército heroico que él ha visto con este uniforme que no tenía ni color, era indescriptible, y cuando tú te pones a pensar, se están enfrentando con un imperio. O sea, Cortegana se está enfrentando con un soldado imperial que probablemente tenía su uniforme del color que le correspondía, las botas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí por eso que nace de él ese orgullo y esa necesidad de dignificar a ese ejército, porque de lo que él se queja es de que acá la historia se ha perdido porque la toma por asalto Sucre, la toma por asalto los poderosos, o sea, la toma por asalto los gran colombianos que vienen y dicen, acá está toda la mesa servida y nosotros vamos a entrar a decir. Entonces yo creo que ahí también hay una disputa por el heroísmo y por la cuota y lo que tú dices, ¿no? Está la Rabona, está el pedazo de llama, está toda la vida cotidiana de la guerra que es la sumatoria del esfuerzo peruano, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que es notable lo que él hace y lo que él nos ha entregado, ¿no? Y ahí, ¿sabes qué? Siento mucho que hay un hombre que mira el entorno, que reconoce otredades, ¿no? Reconoce a la Rabona, reconoce al ejército, se mira a sí mismo y mira su uniforme desteñido. Como dices tú, dialoga con el pasado, con Garcilaso, pero no se pone encima de la historia. ¿No? Es una historia. Y ahí viene el tema final que quiero proponerte. ¿Qué debemos hacer, Carmen? ¿Construir una historia o reconocernos en nuestras múltiples historias Exacto. que dialogan en coros?
Exacto, y hay algo más que me parece, antes de contestar tu pregunta, que me parece notable en este tema de la horizontalidad. Él corrige a Cochrane, ¿no? Él corrige al inglés que viene del imperio, ¿no? Y que se supone tiene un papel protagónico y dice, no, 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 un momentito. O sea, Cócrate dice que estamos a la izquierda, no, nosotros estábamos, ¿me entiendes? O sea, en esta conversación todos tienen derecho a dar su opinión e incluso corregir a personajes que pueden sentirse superiores en el relato, ¿no? El relato como tú decías, o sea, no solamente que te vuelve humilde, sino que te da la capacidad de tú también tomar la palabra, ¿no? Y lo que tú dices de nuestras historias. Yo creo que acá en el caso de Cortegana, él nunca se olvida de Celendín, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta en esta historia es que la intersección se va a dar entre la patria chica y la patria grande, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, si es posible, tenemos que comenzar a construir esas historias desde la Amazonía, desde la frontera de Tacna, desde lo que ellos sentían al estar cautivos, pero al mismo tiempo es este contrapunto con el Perú, ¿no? Que es un poco lo que hace Basadre. O sea, yo creo que Basadre nos da una gran lección de la Tacna cautiva, que le duele. Y él piensa que es posible liberar, así como Tacna se libera y lo sorprende a él. Él cree que el Perú, si logra pues remontar el abismo social y el estado empírico, también se puede liberar. Yo creo que acá hay un tema, y permíteme ya con esto terminar, que es el tema de la libertad. Es el gran tema. Somos libres, seámoslo siempre. Eso es nuestro himno. Entonces, esa búsqueda de la libertad puede ir, digamos, permeando todas estas múltiples historias, porque en el fondo se van a encontrar ahí, ¿no? En la búsqueda de la libertad. ¿Qué significa ser un hombre libre en la Amazonía? Bueno, estar mirando tus árboles, ¿no? La naturaleza. ¿Qué significa ser libre en el Callao mío? Mirar al mar. ¿Qué significa ser libre en el Ande? No sé, quedarte consternada entre la belleza de esos cerros cubiertos de nieve. Entonces, yo creo que eso nos va a ir nutriendo en esta gran conversación que yo creo que nos merecemos, ¿no? Y que debería ser el próximo paso en esta crisis que estamos viviendo. Carmen, hemos transitado por la palabra, por el diálogo, la conversación, y hemos encontrado a un autor que rescataron ustedes de un anaquel. Efectivamente, todo el tema de la memoria, y tenemos muchísimos más temas que vamos a conversar y los esperamos en 2 semanas. Muchísimas gracias y buenas noches.